Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto una emisión más de su programa Ciencia Curativa Germánica con su amigo y servidor, doctor José Antonio Galicia González. Es un verdadero placer y gusto estar un día más, un viernes más, como cada viernes, para transmitirles experiencias, conocimiento, un descubrimiento científico que poco a poco va ganando terreno, día a día va cosechando más experiencias clínicas. Tenemos mucho que platicar en su programa. Recuerde que estamos dando consultas en la ciudad de Puebla, en la 7 Sur 2506, en la colonia Chulavista. Anote usted bien, 7 Sur 2506 en la colonia Chulavista, en Puebla de Los Ángeles, México. Si usted no es de México, podemos dar consultas vía Skype. Pónganse en contacto con nosotros al 01222 240 7482. 01222 240 7482. También para WhatsApp, alguna urgencia, 2221 400645, 2221 400645. Y para aquellos que están en el fuera del país, es más 52 más 521 y ya después 2221 400645. Es un día muy agradable. Vamos a continuar con los temas de glosario para que vayamos teniendo un lenguaje propio de la ciencia curativa germánica y podamos transmitirles en la mejor de las posibilidades el entendimiento y la comprensión de la nueva medicina germánica. Nos quedamos en el programa pasado en el tema de platicamos el estado hormonal, platicamos la fase de solución y vamos a comenzar hoy con el tema de foco de Hammer. Esta definición viene de que al inicio de todo este gran descubrimiento, dicen, platicaba alguno de sus alumnos, a mí no me tocó que lo platicara el doctor Hammer cuando estuvimos en Málaga, que cuando él vio una tomografía en el que vio por primera vez un círculo concéntrico en forma de diana, dicen que se quedó parado frente a la imagen por horas. Él no daba crédito a lo que había encontrado. Esto es, sin lugar a dudas, una comprobación científica que le da validez, le da sustento y le da soporte al descubrimiento de las 5 leyes biológicas. Y permite con exactitud saber los tipos de conflicto que impactaron en la persona, qué área del cerebro fue afectada, qué tejido embriológico corresponde, si ese foco está en fase activa de conflicto o si este foco está ya en la fase postconflictolítica, es decir, en la fase de vagotonía. Desde luego que esto es abismal porque podemos presentar un diagnóstico verdaderamente abrumador, un diagnóstico en el cual nos ponga ante una situación de peligro inminente, un diagnóstico donde estemos condenados a morir, inclusive donde estemos desahuciados, y la tomografía
la estructura de los focos de Hammer nos va a decir si el conflicto sigue aún activo y o si ya está en fase de solución o cuál de ellos está en fase de solución. Eso es de vital importancia porque el doctor Hammer explica que el cáncer no mata a nadie, que en realidad hemos ya hecho una conexión inconsciente del concepto cáncer igual a muerte, porque pues sí, efectivamente, quien llega a tener cáncer es muy bajo el número de sobrevivientes, es bajo el número de porcentaje que sobrevive a pesar de el tratamiento convencional. Hasta el día de hoy, y si no ya se hubiera dicho a nivel mundial, no había una sola cura para el cáncer. Una cura que pudiera trabajar, curar, resolver todos los diferentes cánceres. Y aquí hubo un paréntesis porque se puede malinterpretar. Eso no quiere decir que la nueva medicina germánica, ya con solo ir al médico que practica o al terapeuta o leer un libro, garantiza que nos vamos a curar. No, definitivamente no. Es todo un conjunto de situaciones que llevan al paciente a una situación de recuperación total. El foco de Hammer, para no distraernos, y seguimos con este tema, es una lesión en el parénquima, en la estructura del parénquima del cerebro, en forma de anillos, en forma anular, que indica o va a indicar el impacto de un choque de conflicto. En este preciso momento en que sufrimos un síndrome de Hammer, un DHS, el choque de conflicto impacta el área específica del cerebro con el que está relacionado ese tipo de conflicto. Efectivamente, el impacto va a haber un pequeño, si quieren llamarle daño, una modificación más bien, de las células cerebrales, causando esta modificación un cambio claramente visible en una tomografía simple de cráneo, con una formación en anillos de tipo concéntrico, en forma de diana. La localización del foco de Hammer en el cerebro va a estar determinada por el tipo de conflicto, por el contenido del conflicto biológico. Esto es bien interesante porque cuando encuentra el doctor Hammer el foco, él siendo investigador, médico, con las especialidades que tenía, siendo catedrático, sigue siendo muy ortodoxo, muy meticuloso, muy ordenado. Él no solo se cree la situación de que hay algo y lo deja así, sino se va a investigar. Busca en la literatura mundial y estos anillos concéntricos, imagínense una diana, la diana con la que se sirve para hacer el centro de tirarle una flecha. Se acordarán que las dianas tienen círculos que algunos le ponen número 10, 20, 30 o 100, etcétera. O imagínense una piedra dejando caer en un estanque de agua, como se hacen ondas. Esa es la imagen que se ve en el cerebro. A eso se le llama foco de Hammer. Cuando los diferentes anillos son muy nítidos, el doctor Hammer se da cuenta que estamos en la fase activa del conflicto, que el paciente tiene el conflicto activo.
Cuando estos círculos concéntricos se han estado borrando, ya no se ven una secuencia de varios, sino uno o dos, o se ve sombreado, se ve un edema fuera del foco, extrafocal, y se fue un edema dentro del foco de Hammer, intrafocal. Cuando se ha perdido la nitidez de las líneas y aparece ya borrado y con sombras, con edema, él explica que estamos en la fase de vagotonía o fase de curación de este programa, de este llamado cáncer. De manera que es bien importante saber, es indispensable, es básico, saber leer las tomografías de acuerdo a la nueva medicina germánica, saber interpretarlas y saber buscar, encontrar los llamados focos de Hammer. Esto es algo muy delicado y muy sensible porque hay quien está dando cursos de lectura de Hammer, de focos de Hammer. De verdad creo que ya debemos de dejar a un lado, porque estamos, dejar a un lado el interés monetario, de éxito, de lo que sea, porque estamos frente a un paciente, frente a una persona. Y si no lo hacemos lo correcto, la situación puede salirse de control. Si así no es nada grato que tengamos una experiencia no positiva y que en el camino un paciente no salga adelante, ya es verdaderamente frustrante, ya es verdaderamente complejo, ya es difícil por sí solo. Por ello es importante que podamos tener una sensatez, una honradez, y que de veras estemos haciendo las cosas correcto. Y eso lo digo por a quien hace biodescodificación. Déjeme decirle que es una copia burda, una copia barata, una copia de mal gusto, que pongan una copia y mezclen por no saber, porque además no sabe ni sacar un foco de Hammer, ni ver un foco de Hammer en el cerebro, ni sacar un DHS. Y entonces, como no tenemos la capacidad y el conocimiento total, y no sabemos todos los conflictos, pues entonces inventamos. Y además mezclamos programación neurolingüística, metafísica, conceptos de Luis L. Hay, concepto de constelaciones, y hacemos una revoltura que dejamos igual o peor al paciente. De verdad, lo digo con sensatez, la biodescodificación, la bioneuromoción, la metamedicina, la hemobiología son copias mal hechas, mal elaboradas de la nueva medicina germánica. Y es honrado y sensato decirlo. Que si tienen éxitos, claro, porque la nueva medicina es perfecta, no tiene ningún error. Y si la nueva medicina dice que la gripe tiene que ver con una fase de solución de un conflicto de algo me huele mal, llegamos a un biodescodificador y nos dice, tú oliste mal o tú tuviste algún presentimiento, de todas maneras está de salida, y ya, se acabó. Fue un éxito total. Porque a nosotros llegan más del 50% de enfermedades que están en fase de vagotonía. Con y sin el terapeuta se van a curar. Entonces es bien importante que podamos definir eso. El doctor Hammer se va a la Siemens, la casa productora de los escáneres. Busca en la literatura mundial y se da cuenta que estos círculos ya habían sido nombrados en algunos libros, en alguna literatura, y le llamaban artefactos.
Imaginemos que alguien saca una radiografía y se pone no se quita la medalla, y la medalla sale en la radiografía. A eso se le llama artefacto. O bien la máquina tuvo un error de voltaje, salió algo que no es nada visible y nada funcional, no está en el cuerpo, y eso le llamaban artefacto. El doctor va con el jefe de la casa de la Siemens y le pide que ha encontrado estas imágenes, y que solicita una investigación. Propone hacer una tesis de 6 meses, en la cual el paciente lo ponen boca arriba, boca abajo, de cúbito ventral, de cúbito dorsal, y lo van girando lateral, etcétera. Si vamos a decir que esta es la cabeza, y el foco de la incidencia de la tomografía de los cortes se hacen axiales, y se ve una imagen a las 9 del lado derecho, y si se va girando, si la imagen sigue saliendo en el mismo lugar, es el aparato. Si la imagen va girando con el paciente, eso está en el paciente. Lo que iba a ser una tesis de 6 meses, en 2-3 meses le constataron, le certificaron, le dieron unas cartas al doctor Hammer, la Siemens, para decir: señor doctor Hammer, lo que usted encuentra está en el paciente. De manera que es una constatación científica de la existencia de los focos de Hammer. Bueno, pues Hammer, ya ni tarde ni perezoso, como dicen aquí en México, se va a ver a los pacientes a partir de ahí con tomografía, y hace descubrimientos verdaderamente asombrosos. Entrega unas cartografías, unas nuevas correspondencias, cerebro anatómico, cerebro orgánico, donde cada uno de los órganos le atribuye una zona cerebral, en base ahora ya a la relación embriológica y a los conflictos biológicos que logra encontrar. Vamos a nuestra primera corte comercial y regresamos con ustedes en su programa Ciencia Curativa Germánica, con su amigo y servidor, doctor José Antonio Galicia González, aquí en Home Radio, transmitiendo pura energía. Muy bien, seguimos con ustedes, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, en la estación Home Radio, la primera y única estación de medicina integral, de espiritualidad, de conciencia, que abre las puertas y que permite transmitir vía internet este programa Ciencia Curativa Germánica. Seguro que ya es parte de la historia, ya es el día de mañana. Estos programas van a ser verdaderamente valiosos para que una persona pueda comprender mucho de lo que es la ciencia curativa germánica. Estábamos con el tema de los focos de Hammer. Estos focos de Hammer, comentaba que la Siemens le había dado al doctor Hammer ya unas cartas de evidencia de la existencia de los focos, y que había entregado ya unas gráficas nuevas, unas cartografías nuevas de la relación del cerebro con el organismo entero, una correlación exacta de la embriología, una correlación exacta de los tipos de conflictos que afectan al tronco del cerebro, al cerebelo, al mesencéfalo
y a la corteza cerebral, cómo se comportan en la fase activa, cómo se comportan en la fase de solución, y mucha información que nos da esta imagen en anillos llamado foco de Hammer. Es curioso porque paciente que llega al consultorio, paciente que les comentamos si han tenido algún conflicto relacionado con líquidos, un conflicto relacionado con una pérdida, un conflicto relacionado con una separación, y el paciente abre los ojos. Una vez llegó una paciente muy curiosa con su tomografía y: doctor, vengo con usted porque me dijeron que usted lee la vida o dice qué nos pasó, nos lee la historia de nuestra existencia. Le dije: no, yo únicamente les comento los diferentes golpes o impactos que le han dado a la vida, y usted es quien me los termina por decir. Solamente le digo qué estructuras orgánicas son las que fueron impactadas o relacionadas al impacto y que han tenido una modificación o enfermedad. Entonces es curioso porque no es un sistema de adivinación, es un sistema perfecto, un sistema exacto de correlación psique, cerebro, órgano. Es una correlación precisa de cada uno de los eventos o DHS que impactan al cerebro, en qué área del cerebro impactan, en qué fase está, si simpática o parasimpática o simpática y vagotónica, qué tejido embriológico es el que rige en base a qué área del cerebro es la que está involucrada en ese foco. Es sumamente importante que tengamos en cuenta que cada día cambia la tomografía. La tomografía de hoy no es igual a la de mañana si mañana tuve un conflicto. Entonces es bien importante también comentarles que un paciente, ya sea un niño, un anciano, un enfermo, es muy susceptible de recibir focos de DHS. Es muy importante que el paciente, ya lo comentaba en un programa anterior, esté bien involucrado con la nueva medicina germánica, con la ciencia curativa germánica, esté involucrado con los diferentes tipos de conflictos, esté involucrado qué síntomas él tiene en la fase vagotónica, qué síntomas puede tener en la fase simpática, esté involucrado en qué es una recaída de conflicto, sepa qué situación debe hacer en caso de tener un conflicto de colectores y tener junto una fase de vagotonía, porque entre los dos se hace o se forma un síndrome de túbulos colectores. Por cierto, le mando un saludo muy fraternal a un amigo. Él es de Lima y está pasando por una situación un tanto compleja. Luis Montoya, te mando un abrazo, va a salir adelante. Ayer pasó por una crisis epileptoide, terminó convulsionando en el hospital, ya ahorita está en casa. Y son situaciones que él lleva un par de años luchando. No hay mucha gente que le pueda ayudar. Yo desde mi trinchera, desde Puebla, México, estoy intentando apoyarlo. No es fácil, no tengo una tomografía aquí, no puedo platicar con él, pero en la medida de mis posibilidades estoy con él. Y estoy seguro que muchos del medio lo conocen. Yo me sumo a la labor de apoyo para estar pendiente de su salud y apoyarlo en la medida que me sea posible. De manera que es de vital importancia conocer los llamados focos de Hammer. Son parte agua, son parte trascendental e importante, así como el paciente debe de conocer la ciencia curativa germánica, sus 5 leyes,
El médico practicante de la nueva medicina germánica debe conocer, interpretar una tomografía buscando los focos de Hammer. Así de importante. El tema de lateralidad, es bien importante que sepamos si somos diestros o zurdos. Esto es de vital importancia, ya que podemos saber en qué lado del cerebro impactará el conflicto, qué lado del cuerpo será el afectado. Para los conflictos del lado relacionado con el tallo del cerebro, la lateralidad es insignificante. La forma más sencilla de determinar la lateralidad, lo comenta Hammer en una de sus imágenes en los libros, y cuando hemos tenido la oportunidad de escucharlo, es lo que él llama la técnica del aplauso. Él pide que la persona que va a buscar la lateralidad aplauda. Cuando uno le dice a un paciente, a ver, aplauda, y el paciente piensa en forma racional en el aplauso, hace esto: junta sus dos palmas en forma vertical y aplaude como foca. Uno le dice que deje de aplaudir y uno le vuelve a pedir que en cualquier momento, distraídamente, le pide uno que aplauda de nuevo. Bueno, vuelve a aplaudir, y cuando aplaude, la mano que está arriba, o la mano que ejecuta el golpe, que da fuerza, o la mano que dirige el ritmo, es la lateralidad dominante. Por lo tanto, sabemos cuál es el cerebro que es dominante. La mano que se encuentra arriba es la mano dominante y determina si la persona es diestra o zurda. A partir del cerebro hacia arriba, las reglas de lateralidad son aplicables. Arriba del cerebelo. Una persona diestra responde a un conflicto con su madre o hijo con el lado izquierdo del cuerpo, o un conflicto con una pareja, cualquier persona exceptuando su madre o su hijo, con el lado derecho. En las personas zurdas, sería al revés. Todos los sitios del cerebelo, del encéfalo, por completo muestran una correlación cruzada con el órgano. En la corteza cerebral, el sexo y el estado hormonal también deben ser tomados en cuenta. Es decir, una mujer diestra con estado hormonal normal reaccionará a su primer conflicto con el hemisferio cerebral izquierdo. Un hombre diestro reacciona a su primer conflicto con el hemisferio cerebral derecho, pero ocurre al revés en caso de que sea zurdo. De esta manera podemos darnos cuenta que es de vital importancia saber si es diestro o zurdo, ya que será de trascendente importancia el que podamos saber qué lateralidad para poder hacer un buen diagnóstico, para hacer una situación. Cuando tenemos una mama afectada, sabemos a qué conflicto corresponde. Si la mujer tiene afectada la mama izquierda y ella es diestra, vamos a saber que tiene que ver con un conflicto con el nido, con su madre o su hijo o hija. Y la derecha de la diestra tiene que ver con un conflicto, todo aquello que no es su madre, su hijo, hermano, amigo, papá, hermana, prima, parientes, compañeras o compañeros de trabajo,
Es muy importante que podamos entender, porque eso nos va a dar una importancia vital de saber a qué conflicto, qué preguntarle, qué saber preguntarle a la paciente o al paciente. Por eso la lateralidad es de vital importancia. En cuanto a la masa del conflicto, tiene que ver con el total de la duración del conflicto, es decir, el tiempo desde el DHS hasta la solución del conflicto, y la intensidad del mismo. La suma de estas dos va a determinar la masa del conflicto y va a determinar la extensión de los síntomas psicológicos, cerebrales y físicos en la fase activa de conflicto, durante la solución o fase de curación. Esto es de vital importancia porque nos podemos dar cuenta qué situación va a presentar el paciente y qué tan grave o grande va a ser. Hay un término que se llama mitosis, que tiene que ver con el concepto de división de células corporales, la cual constituye el criterio de crecimientos malignos y no malignos en medicina convencional. De acuerdo a las 5 leyes biológicas, el grado de división y multiplicación de las células en los tejidos va a estar determinada por la intensidad del choque de conflicto, y la mitosis puede ocurrir tanto en la fase activa de conflicto como también en la fase de vagotonía, tanto en la fase simpática como en la fase vagotónica, dependiendo de qué sitio cerebral y consecuentemente qué órgano o tejido es el afectado. El término de ontogénesis es un concepto en el que se encuentra el desarrollo de los tejidos. Las partes del cerebro: tenemos un cerebro antiguo, tenemos el tallo cerebral, el hipotálamo, el puente, el mesencéfalo. Tenemos, esto es el cerebro antiguo y el encéfalo. Tenemos la médula interna y tenemos la corteza. La corteza tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, la corteza motora, la corteza sensorial, la corteza postsensorial y el lóbulo occipital, que tiene que ver con la corteza visual. Es importante porque los conflictos de miedo posterior que impactan al lóbulo occipital tienen que ver con el área visual. El concepto de programa especial de la naturaleza tiene que ver con que cada enfermedad o síntoma tiene un significado biológico y especial. El concepto de programa especial de la naturaleza con pleno sentido biológico mencionaba cuando estaba en Málaga el doctor Hammer, que es sensato, que es inteligente, que es un programa ya preestablecido en la naturaleza a través de la evolución de la especie, y que se encuentra ya formando parte de nuestro ser, de nuestro cerebro. Por lo tanto, cada enfermedad o síntoma tiene un significado biológico especial. Cada enfermedad es una ocurrencia llena de significado que debe ser entendida por medio de la historia evolutiva, la embriología y la etología. Esto es el estudio del comportamiento. Esto es de vital importancia porque uno
puede darse cuenta que cada proceso que llamamos enfermedad es en realidad un programa sustentado, un programa soportado, un programa que tiene un sentido, que tiene un para qué, que tiene un por qué. Es un programa que ante una eventualidad inesperada, ante una situación emergente, ante salvaguardar la vida, este programa emerge y permite al cuerpo salvaguardar la existencia a través de entender qué está sucediendo, para qué sucede, con qué fin creció el tejido del conducto, por qué ulceró el conducto galactóforo, por qué creció el riñón, el parénquima renal, qué sentido tiene que crezca o decrezca un tejido. Es de vital importancia, es sumamente importante entender que tiene una explicación la enfermedad. Si nosotros de verdad nos preguntamos sobre la etiología, sobre el origen de la enfermedad en la medicina, tenemos muchas propuestas, hacemos muchas suposiciones, tenemos muchos conceptos, pero la realidad les atribuimos a defectos del sistema llamado inmunológico, a situaciones herenciales, situaciones de defecto en la genética, agentes, microorganismos agresivos capaces de matar, agentes externos, tóxicos, y una combinación de todas estas. Pero cuando nos damos cuenta que tiene un sentido biológico, un sentido de por qué, un sentido de para qué, nos damos cuenta que la naturaleza es sabia. Ya es por sí sola un proceso de adaptación, un proceso de fallo y error para tratar de mejorar la existencia, de salvaguardar la vida. Eso es la quinta ley. Y tiene que ver con un programa especial de naturaleza con pleno sentido biológico. Con esta última definición nos vamos, no sin antes mandarles un abrazo cálido, afectuoso, enorme, diciendo que es bueno que tengan otro conocimiento, que vean otra opción, que lo que dice el doctor James es que no se llenen de pánico. Hay quien sobrevive, si así quiere y decide él hacerse quimio y radio, y tiene una buena actitud y no tiene más DHS, y está en la fase de vagotonía. Hay quien no, la mayoría es no. Hay casuísticas de que más del 90% no sobrevive. Por eso hoy en día pues sigue generando miedo, pánico. Y los éxitos del Dr. Hammer, son muy alentadores. Se cambia totalmente el panorama. Bueno, pues les mando un abrazo, me despido. Recuerda que estamos dando consultas en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, en la ciudad de Puebla, en la 7 Sur 2506, en la colonia Chulavista. El teléfono para que nos contacte 01-222-240-7482. Nuestro correo electrónico biomedicalt@hotmail.com. Síganos en Facebook, José Antonio Galicia González, o bien mándenos un correo, o bien llámenos una emergencia a un celular, más 521-2221-400645. Con esto me despido, les mando un enorme abrazo, nos vemos la próxima semana y, sobre todo, tengan paz en su corazón, tengan salud, tengan alegría y, desde luego, ¿por qué no?, tengan toda la prosperidad que el universo les conceda. Un abrazo y hasta la próxima, aquí en su programa Ciencia Curativa Germánica, con su amigo y servidor Dr. José Antonio Galicia González, transmitiendo desde Home Radio, pura energía. Hasta la próxima.